La tokenización económica ha ido revolucionando diversas industrias, como la del cuidado del medio ambiente, tenemos la banca, la energía y por supuesto la salud, el arte empiezan a aparecer en esta misma línea. Pero, ¿qué ocurre en Chile? ¿Cómo está el estado del arte si hablamos de tokenización? ¿Será un concepto nuevo en nuestro país, por ejemplo? Para saber más, conversamos con Sebastián Poncelis, Chief Executive Officer de Monify. ¿Cómo le va? Bienvenido a Café Tech, acá en Son Tecnológicos. ¿Cómo andas, Jornal? Hola Klaus, ¿cómo estás? Gracias por la charla, por la invitación, muy amable. Em, Estoy muy bien, estamos trabajando muy fuerte tomando el tema de la tokenización de activos. La tokenización de activos es lo que yo entiendo, lo que nosotros entendemos como la nueva fase de la criptoeconomía, ¿verdad? Em, Hasta ahora el mundo de los criptoactivos vivió una etapa de gran expansión, una etapa de mucha revolución, de mucho ajuste, donde han aparecido protagonistas muy importantes. En general, la gente entiende la tokenización, los cripto, desde un punto de vista más especulativo, de inversión especulativa. La nueva fase del desarrollo de la economía cripto viene de la mano de la tokenización de activos. Y la tokenización de activos no es otra cosa que la representación a través de un formato digital de un activo del mundo de la economía real. ¿Sí? De esto hay mil ejemplos, pero en términos generales, lo que representa la tokenización es lo que nosotros podemos vivir día a día con respecto a la monetización o a la circulación del efectivo, ¿no? Es decir, un billete que tenés en la mano, la billetera hoy, o cualquier representación o cualquier unidad de cuenta monetaria, lo que hace es la representación del valor de algún activo, que en el caso de la circulación de moneda son las reservas del Banco Central, eh, pero en el caso del desarrollo económico tiene que ver con la conexión entre los activos reales, que puede ir desde una propiedad, un real estate, hasta como tangible, hasta intangibles como marcas o patentes o lo que fuera. Y ese es una ola imparable que se está produciendo en silencio de transformación de lo que es la economía digital. Recuerdo que hace un par de meses atrás Instagram nos colocaba también al tanto de la tokenización, empezaban a comercializar también a través de los NFT, por ejemplo, y distintas empresas también han ido utilizando esto para los inmuebles, por ejemplo, y para diversas industrias. Primero, primeramente ir sabiendo cómo ustedes ven la tokenización y por qué es tan relevante en un mercado económico tan disruptivo que hemos visto que ha ido cambiando y, por supuesto, también evolucionando. Sí, a ver, hay cuatro o cinco conceptos fundamentales que lo hacen un punto de inflexión en la economía mundial. No es un tema exclusivamente técnico, sino tiene que ver cuál es el impacto que produce en el desarrollo económico futuro. La tokenización de activos tiene varios, como decía, puntos a abordar que son interesantes tenerlos en cuenta. El primero de todos es que para financiar una economía en general, existieron hasta la fecha dos grandes corrientes de trabajo. Uno es el equity, es decir, vender acciones de una compañía o participación accionaria, lo que fuera, para poder financiarse o tomar deuda. ¿Sí? Equity o deuda. La aparición de los criptoactivos con el concepto de la representación de valor coloca una tercera posición que revoluciona la estructura del crédito mundial o la estructura del financiamiento mundial. Si yo tomo un activo cualquiera, cualquier activo que tome, y genero una cantidad X de tokens que representa ese activo. Vamos a dar un ejemplo concreto. Una propiedad que cuesta $100.000, nosotros podemos emitir un smart contract, un contrato inteligente, donde se emite una cantidad determinada, 100.000 tokens o 100.000 unidades particulares, que representan cada dólar que representa el valor de esa propiedad. Lo que yo tengo en este momento es un smart contract donde emití una unidad de cuenta digital que le permite al dueño de la propiedad vender esos tokens o vender ese activo digital como representación de valor del activo que lo respalda. Ahora, no está vendiendo el equity y tampoco está tomando deuda. Y lo interesante que tiene, y este es algo totalmente revolucionario, que el valor de ese activo digital está relacionado al flujo de caja descontado del activo. ¿Cuánto vale el activo en el mercado? ¿Cuánto se valoriza en el futuro? Si lo tomamos, para un ejemplo, por una empresa que produce cerveza, una empresa que produce, de hecho viene un caso real que nosotros estuvimos trabajando. La empresa facturaba, o mejor dicho, producía 100.000 litros mensuales de cerveza y quería pasar a producir 300.000. Para eso se emitió un token
que representaba esos 100.000 litros de cerveza de producción mensual, y lo que hizo fue, con los fondos recaudados, se reinvirtió para ponerlo en proceso productivo y pasar a 300.000. Automáticamente ese token se multiplicó por 3 su valor, porque se multiplicó por 3 la producción de cerveza. Eso es un ejemplo bastante básico, bastante específico, pero ejemplifica muy bien qué significa la tokenización de activos. A nivel macro, a nivel de política monetaria de un país, los países, Chile, tiene activos subyacentes descomunales, desde las minas de litio, pasando a las propiedades del Estado, los regimientos militares, los edificios públicos. O sea, los activos del país en sí mismo son activos subyacentes descomunales que pueden multiplicar por un X determinado del Producto Bruto Interno del país. Si somos capaces de tokenizar esos activos, representar digitalmente esos activos, ponernos en el mercado y que la gente invierta en esos activos, Chile tendría 10 veces el Producto Bruto Interno que tiene hoy para poder invertir y desarrollarse. Por eso es importante el impacto del concepto de tokenización de activos en el mundo. Y en esa misma materia, ¿por qué en América Latina, en nuestro país, eso no se ha masificado? O quizá aparece como una idea incipiente dentro de esta misma idea, como para poder ir utilizándolo en el día a día como economía o parte de nuestra economía. ¿Es quizás por no conocer del tema o va más allá? No, no es un tema de desconocimiento. No, digamos, el mundo está en un proceso de cambio. Podríamos decir que Estados Unidos, podríamos decir que Europa están un poco más avanzados, no mucho más. Estados Unidos pasó no un bill, simplemente el presidente Biden le solicitó a la Reserva Federal comenzar a estudiar la posibilidad de tener una moneda digital propia, un e-dólar. En Europa ya está legislado, todavía no está implementado el uso del euro digital. Pero todas estas cuestiones todavía no están en proceso de implementación. Hay un cambio, en inglés se dice un shift en la conceptualización de lo que está pasando, que va a llevar un tiempo, tanto operativo como cultural. Nosotros llevamos muchos años, muchísimos años, de trabajar con fiat, es decir, de trabajar con monedas en la mano, empezamos con el trueque, pasamos a la moneda, el salario, una bolsita de sal. Entonces, son miles de años de desarrollo cultural que hay que cambiar. Entonces, cambiar desde una moneda digital, donde yo ya no voy a tocarlo, donde no voy a tener el contacto físico, esto tiene implicancias impositivas también, tiene implicancias, muchas implicancias positivas, tiene muchas implicancias de conservación de la identidad de las personas y de la privacidad de las personas. Hoy el mundo en efectivo, que se considera aproximadamente el 50% de la economía mundial, es una economía anónima. En el punto donde nosotros, las economías mundiales, comienzan a tener los que se llaman los CBDC, que son los tokens o las monedas soberanas digitales, la identificación del usuario es absoluta y total. El control de las transacciones son totales. Entonces, hay muchos, no se adopta, respondiendo a tu pregunta, no hay una adopción temprana y sencilla, porque hay muchos factores que impactan en el uso o el cambio. Entre ellos, el cultural, otros, el de control de la información y la identidad y la anonimidad de las personas, y otro es el impositivo. Son varios factores críticos que van a llevar un tiempo a resolver. Está claro que esto va a llegar, pero va a tomar un tiempo a resolver. Y en Y esa misma entonces, materia, por ejemplo, aparece lo que tiene que ver con la legislación, en donde también países como Chile está conversando temas de las leyes fintech, por ejemplo, están tal cual. implicando este tipo de temas, están llevando las cripto al siguiente paso de una forma mucho más, entre comillas, legal. ¿Eso es positivo para los gobiernos ir avanzando en ese tipo de materias también? Sí, si uno se lo pone a pensar filosóficamente, hay un cambio natural. Es decir, está impulsado en parte por la demanda de la gente y en parte por la necesidad de los gobiernos de buscar líneas de financiación. Es decir, los gobiernos alimentan los impuestos. Hay una economía cripto descomunal no grabada impositivamente. Entonces, hay un avance natural en parte por los gobiernos porque entienden que legislándolo van a poder cobrar impuestos. Exacto. También tiene que ver con la seguridad de las transacciones. Es decir, el objeto principal del Estado es asegurar la integridad de las transacciones para los inversores, tanto los mayoristas como los minoristas. Entonces, regularlo es parte de la obligación del Estado. Lo que pasa es, en contraposición con eso, alguna gente no quiere regularlo porque justamente afectaría la identidad, afectaría la Exacto. trazabilidad, etc. Entonces hay un choque permanente de intereses entre
la necesidad de regularlo. En Estados Unidos está empezando a pasar fuertemente, en Latinoamérica en general, en la Argentina ya calculo que entre el 24 y el 25 va a tener su propia ley de regulación de criptoactivos y de grabación impositiva. En Chile también, en Brasil ni hablar. Brasil hasta hace apenas 5 o 6 años era un país totalmente averso a los activos digitales y hoy es uno de los países con mayor avanzada en lo que tiene que ver con la legislación. Entonces, esto va a ir avanzando y va a ir tomándose ejemplos de diferentes lugares. En el mundo, Japón ya tiene su propia moneda digital que no está masificada, Suecia lo tiene, Estados Unidos, como decía, y Europa tienen su propio euro digital y su propio dólar. Hacia dónde va la economía mundial, y esto es un tema de opinión muy personal, es que toda la estructura de los países van a avanzar hacia eso y eventualmente esa infraestructura va a absorber el mercado cripto actual desordenado, poco regulado, etcétera. Eso es lo que va a suceder. La gente, yo sé que no es popular lo que digo, pero eso va a absorber todas las grandes criptomonedas que se conocen hoy como Bitcoin o Ethereum. Esa es la verdad. Y es lo mismo tokenización que encriptación, porque yo sé que trabajan ambos conceptos, pero ¿qué diferencia vamos encontrando entre estos dos términos? Son dos conceptos que se utilizan mutuamente, pero son totalmente diferentes. La, la, la encriptación es una técnica de seguridad para justamente asegurar datos, ¿sí? El modelo de encriptación, se habla de cripto porque se utilizan algoritmos, hay una tecnología muy específica para esto en las redes blockchain, donde se usan hash, son algoritmos específicos que encriptan la información de las transacciones. De ahí viene la palabra cripto. La tokenización es justamente el outcome, la salida, es tomar esa encriptación, esa tecnología de encriptación y generar un token. Un token funciona, como dice la palabra, es como una ficha, ¿sí? Que está representada por un string, una línea de alfanumérico que representa una transacción, ¿sí? Para que la gente lo pueda entender un poco mejor, esto funciona sobre la red blockchain. Blockchain podría decirse que es la autopista de comunicación de esas transacciones. Y los tokens es como se comunican las transacciones dentro de esa autopista, ¿sí? Yo envío una cantidad determinada de una criptomoneda, te la envío a vos, Klaus, y te lo envío a través de alguna red blockchain, que hay muchas, que va validando esas transacciones. En la medida que va avanzando la validación, te llega a tu billetera digital ese token que contiene esa información encriptada. Esa información encriptada garantiza que toda esa información te pertenece específicamente a vos, que fue enviada por mí y que aparte es inviolable, es inalterable, es inmodificable, etc. Por eso la palabra encriptación es una tecnología utilizada por el modelo de tokenización. ¿Y qué tipo de tecnología emplea Monify para poder ir introduciendo estos elementos disruptivos? ¿Cómo van Ujú. desarrollando también algún tipo de tecnología para poder también asegurar estos datos y obviamente ir trabajando en esta ruta mucho más óptima? Bien, Modify es una compañía que utiliza las tecnologías disponibles. Obviamente Modify es una compañía de desarrollo y tokenización de activos en general. Hemos tenido experiencias de tokenización de activos del real estate, tokenización de proyectos de huella de conservación ambiental para evitar la huella de carbono, tokenización, nuestro principal proyecto es tokenización de activos de información en el mercado de la salud. Y lo que utilizamos obviamente son redes blockchain, algunas privadas y públicas o semi-privadas o semi-públicas. Utilizamos los smart contracts para poder, digamos, emitir estos tokens que representan los activos. Utilizamos toda la información disponible, toda la tecnología disponible, desarrollamos nuestra propia billetera digital con niveles de encriptación de alta performance, con lo cual, digamos, desde la base, nosotros, cada producto, cada servicio que desarrollamos está vinculado a la seguridad de los datos. Eso, porque blockchain, la naturaleza de blockchain es exactamente esa, ¿no? Es asegurar esa cadena de bloques que no permita modificar ninguna transacción. Voy a decir una pequeña cosa más antes de seguir con Modify, que es uno de los usos naturales de los tokens, los NFT, que son non-fungible tokens, es asegurar la integridad de la información. Y eso es vital, por ejemplo, para la estructura de contratos. Se está empezando a utilizar mucho en lo que tiene que ver con estructura de contratos o aseguranza de la votación en ciertos ambientes. Es decir, permite decir que ese dato particular le corresponde al dueño del token que lo tiene en su billetera, en este caso podría ser vos,
o un contrato hasta de alquiler, o un contrato de compra y venta. Esto, digamos, se utiliza a nivel de comercio internacional ya en forma bastante profusa para garantizar la seguridad de los que firman esos contratos. Entonces, ya pasamos de la etapa de utilizar la cripto en forma especulativa o en forma de juguete, entre comillas, para experimentar a un uso, a una aplicación mucho más utilitaria. Nuestro trabajo básicamente es analizar activos dentro de Monify, es analizar el activo, puede ser como decir un tangible o intangible, darle un valor, escribir y emitir un smart contract en relación al valor de ese activo y publicar la criptomoneda que representa ese valor en los exchanges para que la gente pueda comprarlos y venderlos. Ese es nuestro trabajo. ¿Y qué se puede tokenizar? ¿Cuál es la ventaja de ir tokenizando esos elementos? Porque me imagino que puede llegar una empresa a decirle, ¿saben qué? Yo necesito tokenizar tal cosa, a cosa, y quiero que aparezcan los exchanges como usted mencionaba. Bueno, hay varios motivos, varios, todos muy válidos, motivos por los cuales se podría tokenizar un activo. El primero que surge es tokenizarlo para poder financiarse. ¿Sí? Es decir, otra vez, doy el ejemplo de la cervecería, puede ser cualquier tipo de empresa que tenga un flujo de caja y eventualmente quiere expandirse. Puede emitir su propio token, publicarlo en exchange, tanto descentralizado como centralizado, y poder financiarse a través de eso. Porque básicamente, como decía, el token representa la evolución del valor de ese activo. Un ejemplo relacionado al real estate, que es fácil de entenderlo, es una propiedad a nivel mundial promedio, se revalúa el 3% anual. Esto quiere decir que si yo no hago nada, si no se hace absolutamente nada, y emito tokens, el token debería revaluarse al 3% anual. Ni hablar, obviamente, si yo tengo un flujo de caja relacionado a ese activo. Si esa propiedad se alquila, si esa propiedad se utiliza para fines turísticos y hay un flujo de caja, el flujo de caja impacta en la evolución del valor de ese token también. Con lo cual, digo, la primera motivación para cualquier actividad económica es tokenizar un activo que yo ya tenga para eventualmente financiarme. Pero, por ejemplo, en el caso particular nuestro, desarrollamos la tokenización de activos de información. En la industria de la salud, la información es la materia prima fundamental. Es decir, obviamente me van a decir, sí, obviamente los medicamentos, la atención médica en sí misma y demás. Pero para poder tomar decisiones estratégicas, la La data. información la data. Bien, nosotros lo que hicimos fue desarrollar un proyecto que se denomina Datium.info. Datium.info es un repositorio, el repositorio más grande de información sobre salud del mundo. ¿Cómo se alimenta ese repositorio? A través de los datos que aportan pacientes y médicos, según su experiencia médica, según su experiencia como pacientes, etc. ¿Cómo llega esa información a ese repositorio? A través de aplicativos, por ejemplo, de telemedicina, de venta de nutracéuticos, de servicios financieros. Cada vez que un paciente o un médico acciona o actúa dentro de esos aplicativos, genera un dato que va a Datium. ¿Y qué pasa con eso? Datium es un repositorio de información procesado por inteligencia artificial que convierte los datos en información, la información en conocimiento y el conocimiento en decisiones. Pero lo interesante de todo esto, y ahí es de cómo nace Datium y cómo nace cuando Monify desarrolla Datium, es que es la primera experiencia que existe de tokenización de los datos que están en la cabeza de médicos y pacientes. Se le da un valor a través de MDCX, que es el token que representa el valor de información, se le da un valor a cada dato que posee en su mente los pacientes y los médicos. Y creamos, a partir de ahí, un protocolo que se llama Proof of Brain, que es una red neuronal. Cada vez que vos te conectás con un aplicativo nuestro, lo que estás haciendo es aportar un pulso eléctrico de tu pensamiento y tu dato dentro de la red y se te recompensa minando con un MDSX que va a tu billetera digital. Esos MDSX pueden ser utilizados para tienen tres objetivos fundamentales de uso. El primero es reward, recompensa, que es lo que estamos hablando ahora. El segundo es método de pago, medio de pago. Nosotros hasta hay tarjetas de MDSX que tienen cargados MDSX donde vos podés usarlo para pagar, por ejemplo, servicios médicos en un aplicativo, un medicamento, una consulta, un dispositivo, lo que fuera. Y el tercero es vía de vehículo de inversión. El MDC que está publicado en el mercado abierto, con lo cual aquel que quiere invertir en un proyecto de No desarrollo sé, como es voy a- Datium, compra los tokens y tokeniza su inversión. Es decir, en la medida que haya cada vez más cantidad y más calidad de datos dentro de Datium, más valor va a tener el MSX. Aquellos que están operando en la red
operando en el sistema, siendo pacientes, siendo médicos, lo que hacen es van recibiendo MSX y tienen cada vez más valor. El que invierte en MSX lo que hace es apostar al desarrollo del proyecto en sí mismo. Así que esa es la tokenización de algo bien complejo, que es un activo intangible, que es la información. Una muy buena forma de ir haciendo ese cambio de chip, ese cambio, esa vuelta de tuerca, como se dice, del ámbito Mm. saludable y llevándolo también a esta economía digital. Finalmente, estamos preparados para poder tokenizar estos activos a nivel de seguridad, a nivel de infraestructura, por ejemplo. ¿Qué dificultades han ido encontrando en esta misma línea o qué desafíos van viendo también en este camino de la tokenización? A niveles de seguridad, la tecnología está implantada, es decir, realmente hay cada vez más niveles de seguridad, perdón, hay cada vez más niveles de seguridad, hay cada vez más tecnología disponible para eso y nosotros usamos esa tecnología disponible. Lo que no hay todavía es una infraestructura de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ponernos en un punto de análisis utópico. Es, si pudiéramos tokenizar todos los activos subyacentes que existen en Chile hoy, tanto estatales como privados, tenemos una masa monetaria disponible impensada. El problema está en que no hay una infraestructura, un mercado abierto digital, donde esos tokens todavía puedan transarse en Manejarse. forma regulada. Hoy yo, por ejemplo, si quiero tokenizar una compañía en Chile, lo que hay que hacer es publicarlo en algún exchange, alguna plataforma de intercambio internacional, que tenga la capacidad de controlarlo, tanto centralizado como descentralizado. Los descentralizados, hay muchos ejemplos, son peer-to-peer, o sea, es entre personas, no hay un ente de control. Los centralizados pertenecen normalmente a una compañía de cierto grado de control a través de licencias y demás. Lo que sucede es que todavía no hay una infraestructura gubernamental que, como la Bolsa de Valores de Chile, por ejemplo, donde las compañías puedan publicar sus acciones y ser reguladas y proteger al inversionista. Todavía falta infraestructura de mercado. Tecnológicamente te diría que está todo muy bien establecido, pero va a llevar un tiempo donde haya más compañías que quieran tokenizar, donde haya más gobiernos que quieran llevar la economía a una tokenización. Nosotros asesoramos gobiernos también. Puntualmente al gobierno de Argentina se le presentó el proyecto del peso digital argentino, que no es otra cosa que la digitalización, la tokenización de todos sus activos subyacentes y la creación del MADAX, que es el Mercado Abierto Digital Argentino. Lo mismo se está haciendo en Estados Unidos. Esto es como si fuera un Nasdaq, pero para tokenización de activos. Antes del cierre, saber justamente esa misma experiencia con el mercado argentino, qué ocurriría, por ejemplo, si es que trabajamos este peso digital con la misma inflación. Ve que el peso argentino ha estado siempre promovado. ¿Qué ocurriría en esos casos? ¿Sería Bueno, distinta quizás la solución? bueno, el efecto colateral positivo que tiene la tokenización es que es una forma perfecta de eliminación de la inflación. Ahora voy a hablar como economista. Eh, cuando Brasil en el año 97 tenía un problema muy fuerte con la inflación del real, el ministro de Economía de su momento lo que hace es desarrolla una unidad de cuenta paralela que se llamaba el real, el cruceiro, perdón, y el real. Lo que hizo fue nominar los activos, cualquier activo, en las dos monedas. Lo que pasa es que la unidad de cuenta no se inflacionaba, no aumentaba de valor, porque era un activo fijo, que era el real, y el cruceiro se inflacionaba. Lo que empezó a pasar, y dejó de curso legal el uso de las dos monedas. Lo que empezó a pasar es que la gente empezó a preferir utilizar la moneda que no se inflacionaba en lugar de la otra, con lo cual en 3 meses controló la inflación. Es una experiencia que existió, esto no es un invento. El peso digital argentino, ¿qué permitiría hacer? Lanzar una moneda que está respaldada por activos reales y reemplazar el peso regular que no tiene ningún tipo de respaldo. Hay una emisión, obviamente, como desde la emisión es uno de los factores inflacionarios. Lo cual, la gente, ¿qué preferiría? Preferiría transar en peso digital argentino, que es un En vez peso del que blue, tiene por ejemplo. exacto, y que básicamente tiene un respaldo. Porque no es otra cosa, el crédito es credere, o sea, es creo en lo otro, y el fiat, el fiduciario, es la fe en lo que está pasando. Hoy, el gran problema inflacionario que existe en Argentina, entre otras cuestiones, tiene que ver con que la gente perdió la credibilidad en su moneda. Lo que se debería hacer es, si implementáramos, en teoría, el peso digital argentino, es contarles a la gente que vamos a emitir X cantidad de trillones de pesos digitales respaldados por esos activos que están contabilizados en las cuentas nacionales en forma real. Con lo cual, sería una transición natural. Vos, tal vez sin saberlo, hablaste justamente de uno de los
características más importantes de la tokenización, que es la estabilidad de la moneda. Y realmente se deflaciona, es decir, puede aumentar de precio, en la medida que se revaloriza o se valoriza el activo, ese flujo de caja. Si como compañía yo gano $100.000 al año, ese flujo de caja descontado futuro es el valor futuro de la moneda, porque el activo se evalúa a la fecha. Esto es un poco técnico, pero básicamente es eso. Es decir, si lográramos que todos los países tokenizaran sus activos subyacentes, la economía mundial prácticamente eliminaría la inflación y habría capital suficiente para desarrollarlo en forma ilimitada. Interesante ese punto de vista, sobre todo si lo pensamos como una posibilidad de ir mejorando la economía e ir avanzando también en este proceso de digitalización bancaria. Agradezco su tiempo, Sebastián, y por No, al supuesto también contrario. ahí invitarlo a visitar Monify para que puedan también ahí ir chequeando este tipo de sitio web y este tipo de alternativas. Perfecto. Klaus, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias en serio. Que lo vaya muy bien, excelente jornada. Igual, gracias. Chao, chao.